Pero algunos de ellos, dice aquí, cayó, adulteró, le pusieron investigadores porque creían, pensaban, y sí, definitivamente lo encontraron adulterando en un hotel. Otro doctor de mucho ministerio, después de publicar una Biblia de estudio, dice que renuncia a él por pecados ocultos. Otro dice que estaba acusado de abusar a una mujer sexualmente y después de ahí abusar a un niño. Otro de ellos dice aquí que renuncia temporalmente debido al pecado de orgullo. Otro hombre reconocido dice que él estuvo adulterando por más de 5 años sin que nadie se diera cuenta, y él renunció. Otro pastor dice que fue acusado de mirar pornografía y fue acusado por la iglesia. Un pastor que suicidó, 2 pastores jóvenes entre los 30 y 35 años se suicidaron, conocidos también. Y uno de los que narra esto, él pone ahí y dice: amar a Jesús no siempre cura los pensamientos suicidas. Amar a Jesús no siempre cura la depresión. Amar a Jesús no siempre cura la ansiedad. Pero eso no significa que Jesús no nos ofrezca compañía y consuelo. Él siempre hace esto. Este pastor de 30 años dice que él se suicidó y se quitó la vida días después de predicar un sermón sobre sus propias luchas contra la enfermedad mental. Y este pastor y el anterior dice que ambos dejaron esposas e hijos, jóvenes ellos. Dijo el director de un colegio de Billy Graham, dijo: muchos pastores esconden su propia enfermedad mental porque temen que sus congregaciones no escuchen o se desanimen al escuchar que el pastor está luchando. Porque se supone que los pastores deben de proporcionar ayuda y no necesitan ayuda. Muchos cristianos creen que la enfermedad mental puede ser curada solo con la oración y estudio bíblico. La depresión es una enfermedad, no es el producto de una fe inadecuada. Y estas estadísticas nos dicen que más de 47,000 personas se quitan la vida cada año. Entonces, cuando tú lees y cuando tú te das cuenta de todos estos y demás pastores que han caído, otros por problemas financieros, pero todos estos casos son evidencias de que llamados, de que talentos, de que dones, de que experiencia, de que unción, no son garantía de que podamos tropezar. ¿Cuántos dicen amén? Lo que puede pasar aquí, que al caer, lo más grave es que podamos perder el camino. Y yo entiendo que estos temas no se tocan. Yo sé que es difícil de exponerlo. Yo entiendo que es difícil exponer este tema, pero recuerdo eso porque hace meses estaba platicando con el pastor Ríos y él se sentía triste. Yo no me sentía como él, pero lo comprendía lo que él estaba sintiendo. ¿Por qué? Porque él de alguna manera seguía a estos pastores, ponía su mirada en ellos. Dice que él mismo, porque estos pastores fueron hasta teólogos que escribieron libros y que él leía de sus libros. Y de pronto oír una noticia desanima. Imagínese si uno de nosotros se desanima. Usted se puede imaginar una congregación al oír esto. Hombres de trayectorias de años, de muchos años, de iglesias que reunían gente, miles cada semana. Creo que en algún momento ellos dejaron de correr como venían corriendo. Amén. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Y dice así: así que el que piensa estar firme, dice ahí, mire que no caiga. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Paul Tripp escribió un libro que se titula ¿Cómo ser un mejor líder? Y en un párrafo dice esto, él dice: ningún líder es inmune a las tentaciones, porque ningún líder está libre de pecado y no ha terminado con su santificación.
Los líderes son susceptibles a la ceguera espiritual. Los líderes no siempre tienen el corazón de Dios. Los líderes no siempre encuentran gozo en aquello por lo cual Dios los llamó a ser. Los líderes pueden tener malas actitudes y esconder pecados ocultos. No siempre los líderes se someten al Señor. Los líderes no siempre tratan a las personas con la misma gracia que Dios los trata a ellos. Los líderes son capaces en algún momento, o pastores son capaces de perder el camino. Creo que la clave como pastores es siempre recordar que el ministerio es una guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que el momento en el que usted y yo se nos olvide que esto es guerra espiritual, somos susceptibles a caer. Somos susceptibles a perder el camino. Creo que como pastor es cada semana nosotros ministrando a un pueblo debemos recordar que estamos en una guerra. Cada vez que llegamos a la iglesia debemos recordar que estamos en una guerra y que estamos bajo ataque. Pero esto es una artillería pesada. Amén. Es una artillería del reino de las tinieblas. Porque cuando vemos todos ejemplos que hemos hablado, estos pastores que cayeron, entonces yo veo un hombre de Dios aquí en la escritura llamado Pablo, que él nos va a decir cuál es el camino, cuál es el secreto para poder llegar y terminar esta carrera. Amén. Pablo nos dice que esto es una carrera. Dice ahí 2 de Timoteo, quiero llevarlo ahí capítulo 4, versículos 6 y 7. Porque una de las preguntas se podría decir, ¿cómo le hizo Pablo para terminar esta carrera? Dice ahí 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo daría lo que tengo y hasta lo que no tengo por en ese momento poder llegar a decir como el apóstol Pablo, yo he acabado la carrera. Amén. Yo la acabé bien. Aquí no es cómo comiences. Aquí es cómo vas a terminar la carrera. Amén. Todos estos hombres, yo creo que comenzaron bien, pero en algún momento fueron susceptibles y cayeron. Yo la semana pasada que les predicaba a los líderes en la iglesia de la pastora Quinilla, una cosa que les decía, que mis respetos para el pastor Miguel Quinilla, porque él fue un hombre de Dios. Desde que lo conocí, para mí él fue un hombre de Dios. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que él comenzó bien la carrera. Pero creo también que él terminó la carrera bien. Amén. Y que tal vez muchos de los que están ahora no pudieron terminar esta carrera. Dice ahí el apóstol Pablo, porque yo ya estoy a punto de ser derramado como ofrenda de libación. Eso lo dice en otra traducción bíblica. Pero dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo no sabía el tiempo ni cuánto le quedaba. Lo que sí sabemos es que Pablo estaba preso en una cárcel romana, escribiéndole a Timoteo. A Timoteo es la segunda carta, es la última carta que escribió el apóstol Pablo a su discípulo amado, joven Timoteo, y le dice, tú predica tiempo fuera de tiempo. Le empieza a dar, es como el testamento del apóstol Pablo que se lo entrega a Timoteo. Y le está diciendo a Timoteo, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. No sé si me quedan días, no sé si me quedan semanas o meses. Pero dice el apóstol Pablo, pero yo he terminado la carrera. Amén. Yo sé que el tiempo de mi partida está cercano, pero yo
terminé la carrera. Dice, yo he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Por eso es importante recordar lo que dice Pablo. Aquel que se cree firme, mire que no caiga. Pablo sabía que la hora le había llegado. Pero también Pablo tenía la seguridad que había peleado la buena batalla. Esto es una batalla espiritual. Amén. Es una batalla. Yo creo que en el caminar, por tiempo, por años, de pronto se nos olvida que esta es una batalla espiritual invisible, no la vemos. Pablo calificó la vida pastoral como una batalla espiritual y como una carrera. Pero no una carrera de 100 metros que comienza y termina. No, esto es como un maratón. Y un maratón que no termina, que dura toda la vida, hasta que el Señor nos llame a su presencia o que Él venga por su iglesia. En este testamento le dice a Timoteo, mira Timoteo, no me quedé a la mitad. Mira Timoteo, no perdí la fe. Mira Timoteo, no me desanimé. No me decepcioné de mi trabajo, nunca lo tuve en poco, no perdí el rumbo. Mira Timoteo, yo nunca torcí el evangelio, siempre hablé la verdad. Nunca dejé de predicar ni amonestar. Nunca me aproveché de mi posición ni tomé ventaja de los demás. Siempre fui honesto. Pablo tenía muy claro que en la vida cristiana lo importante no es cómo comiences, sino cómo termines. Pero cuando Pablo dice que corrió bien, entonces la pregunta sería, ¿cómo le hizo para correr bien? Sabe que hace tiempo atrás mi hija se congregaba en una iglesia americana en Katy que se llama Hope City. Y iba animada y le queda el trayecto lejos. Y un pastor joven era el pastor de esa iglesia. Pero cayó en adulterio. Y mi hija se desanimó como creo que muchos se desanimaron. Quiero que vaya ahí a 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27. Y aquí nos va a decir Pablo cómo corrió la carrera. Aquí estamos hablando 30 años atrás de cuando le escribe a Timoteo. En 2 de Timoteo le dice, ya ha acabado la carrera. Ahora aquí nos dice cómo él corrió la carrera. Así la corrió para poder terminar. Y dice, ahí en el versículo 26, dice, así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. De esta manera peleo. No como alguien que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Aquí nos dice Pablo cómo la corrió. Aquí nos dice que él todavía estaba corriendo y cómo la corre. No como a la aventura, a ver qué sale o a ver qué sucede. Por eso es importante cuando uno es llamado. Cuando no eres llamado, no eres llamado. ¿Por qué? Porque esta es una guerra espiritual pesada. Amén. Y si no eres llamado, probablemente lo único que haces es que vas a desanimar a la congregación, a la grey, a la gente, y vas a poner el nombre de Cristo mal. Pero dice el apóstol Pablo, nos dice que yo peleé mi carrera así, no como si golpeó al aire. Pablo aquí habla metafóricamente, pero sí nos dice que él tiene su mirada en una meta. Y esa meta es Cristo. Pero si me desvío, si quito la mirada de ella, voy a perder el camino. Amén. Yo sé que también tengo una carne, decía Pablo. Yo sé que también tengo deseos.
Yo sé también que a esta carne le cuesta someterse. Yo creo que muchos de nosotros nos comprenderán. Yo sé que esta carne pide lo que no debe de pedir. Yo sé que esta carne quiere ver lo que no debe de ver. Yo sé que esta carne quiere oír lo que no debe de oír. Así que dice ahí en el versículo 27, sino que la voy a golpear y poder decir, yo disciplino mi carne. Amén. Y eso es lo que nos ha faltado o nos falta. Que nosotros podamos disciplinar esta carne. Dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Amén. Nos falta disciplinar esta carne. Nos falta decirle no. Acuérdense que esta es una lucha, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y los dos luchan entre sí, porque las dos quieren hacer lo que quieren. Pero nosotros tenemos que someter a la carne. Así corrió, dice Pablo, ahí en Corintios, 30 años que le escribe a Timoteo, 30 años antes, dice, así corro. Y 30 años después estamos viendo decir a Pablo, terminé la carrera, la corrí bien. Así que Pablo pudo decir, discipliné mis deseos y los sometí. ¿Y para qué los sometes? Dice Pablo, y disciplinas, ¿para qué? Para ponerlo en servicio del Señor. No vaya a ser, dice Pablo, que yo siendo heraldo para otros, pueda o vaya a quedar eliminado. O yo mismo vaya a quedar descalificado. Y cuando vemos esta parte que puede ser, Pablo que dice ahí que pueda quedar eliminado o descalificado, él no está hablando de la salvación. Él está hablando aquí que eres eliminado o descalificado de poder predicar nuevamente la palabra de Dios. Cuando alguien cae, es bien difícil que tu credibilidad vuelva a tener peso. Por eso dice ahí, puedo quedar descalificado. Porque ya nuestro testimonio a los demás está perdido. Es más, cuando esa descalificación, dice, ya no te da la autoridad ni para enseñar, ni para predicar, mucho menos para reprender. ¿Sabe que hace 2 o 3 días oía el cantante José Luis Romero? Y ahora él está haciendo un dueto con el grupo Duelo, un grupo de México. Tanto que nosotros cantamos y seguimos cantando esos cantos. Y ahora él haciendo un dueto. Digo yo, es increíble, pero pasa, está pasando. Sigue pasando.